Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de Introducción a la Vida Devota o Filotea de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Les enviamos un saludo desde Radio María Panamá a todas las Radio María de Iberoamérica y Radio María de Estados Unidos de habla hispana. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les dice que es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí con todos ustedes a través de la comunión espiritual en este programa. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que guíe lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hoy tenemos un tema, estamos en la tercera parte de este libro, pero en el capítulo 26 del título, el tema que dice o lleva como título cómo debemos hablar y especialmente cómo hablar de Dios. Pero antes de continuar, vamos a darle a ustedes un medio para comunicarse con nosotros. Recuerden que los medios ahora, gracias a la capacidad del Internet, podemos comunicarnos todos de manera fácil y gratuita, y uno de esos medios es el WhatsApp. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, simplemente usted tiene que poner el código del país, que en este caso es el 507, y anote este número, 6633-6087, 6633-6087, 507-6633-6087, y ya con la aplicación del WhatsApp usted puede escribirnos, hacernos sus aportes a través de una nota de voz o por escrito, y estaremos muy felices de saber de todos ustedes. Así que ya saben, a través de este medio, a través del programa, también para los diversos segmentos estaremos repitiendo el número para los que no pudieron anotarlo. Bueno, aquí tenemos un tema que es muy importante, y es de que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en una ocasión de que lo que sale por la boca es de lo que abunda el corazón. Y ciertamente muchas veces nosotros no le prestamos mucha atención a nuestro lenguaje y a nuestros temas de conversación, y esto es muy importante porque nosotros simplemente muchas veces dejamos, como decimos, que la lengua
se mueva libremente. Y a veces, más que estar preocupado de estar controlándola, que claro que es importante, lo que debemos hacer es pensar en esto. Imaginémonos, ¿no? El santo nos va a hablar de esto, pero vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de que efectivamente nosotros nos levantáramos en las mañanas o periódicamente tendríamos nuestra lengua muy sucia o el aliento con malos olores. Eso efectivamente es un síntoma de algo más. Entonces, no se trata de estar a cada momento limpiándose la lengua, que también que es algo, un remedio, o está haciendo enjuagues bucales a cada momento porque tenemos mal aliento. Tal vez es buscar la raíz de ese mal aliento. Entonces, es el sano equilibrio que mientras curamos la enfermedad, también veamos que esta enfermedad, esto que se nos está presentando, que estamos poniendo como ejemplo, que es el mal aliento y la lengua sucia, no es más que un síntoma de algo más profundo. Igual ocurre con nuestra vida espiritual. Si bien es cierto, y lo importante mientras tenemos la enfermedad es vigilar lo que decimos. Algunos dicen conectar la lengua con el cerebro. Eso es muy importante. Pero también es importante vislumbrar que si nuestras conversaciones no son santas, si nuestras conversaciones son pecaminosas, si tenemos un lenguaje soez, esto más que decir, bueno, como yo soy así, mejor no voy a hablar. Eso sería parte del remedio, pero no el remedio completo. El remedio completo sería de vislumbrar por qué yo tengo esta conversación, por qué yo tengo este tipo de lenguaje, por qué no tengo conversaciones santas, o son conversaciones sanas, edificantes. Muy probablemente porque mi corazón está enfermo desde el punto de vista espiritual. Tengo un corazón enfermo desde el punto de vista espiritual y tengo que sanarlo, tengo que limpiarlo, tengo que purificarlo. Entonces es un trabajo en ambos sentidos. Por un lado, vigilar qué sale de mi boca, pero también saber de que si yo tuviera un corazón sano, no tendría que vigilar lo que sale de mi boca porque de mi boca va a salir cosas santas. Entonces lo único que habría que vigilar es la cantidad de hablar, ¿no? Porque hablar demasiado también es un poco imprudente, pero en este caso lo que nos estamos refiriendo es cómo se habla. Y este ejemplo que acabamos de vislumbrar nos ayuda a nosotros tener muy presente de que parte de nuestra labor es doble, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, lo que pasa es que lo mejor es estar callado. Entonces ya aparecen hasta personas altaneras o qué sé yo. No, porque nos vamos a un extremo, ¿no? Aquella persona que, bueno, la verdad que yo no digo nada bueno, o no me sé expresar, o hablo de manera soez, o mis temas siempre son malsonantes, así que mejor yo no voy a hablar. Sí, eso es parte, porque para decir una insensatez es mejor quedarse callado, eso es cierto, pero no es la solución, porque al final eso de estar todo el tiempo callado tampoco es propio de los hermanos y es propio de unas relaciones humanas sanas y edificantes. Claro que hay unas personas que hablan más que otras, pero es bueno y prudente poder comunicarse y conversar y conversar de manera natural, no tiene que ser todo con excesivo formalismo. Sin embargo, lo que sí nos debe ayudar es saber de que si yo sé que tengo esta enfermedad, es como aquel que sabe que tiene el mal aliento, entonces tiene que vigilarse el aliento y no ser que el mal aliento vaya a incomodar a los demás, incomodarme mismo también porque quedo fuera del lugar. De la misma manera, pero al final no me tengo que conformar con eso, de que bueno, no voy a abrir la boca porque tengo mal aliento, entonces voy a quedarme con la boca cerrada todo el tiempo porque tengo mal aliento, o voy a tratar de curar la razón del mal aliento. De la misma manera, usando la misma analogía, es algo que debemos vislumbrar. Entonces, en nuestros exámenes de conciencia, para la confesión y nuestro examen de conciencia periódico, diario que hacemos, también debemos analizar cómo hablamos y de qué hablamos. En el camino a la santidad no se puede avanzar si no tenemos una vigilancia de esos aspectos que parecen triviales pero son importantes.
de qué hablamos y cómo hablamos. Entonces, esto nos va a ir poco a poco también creando buenos hábitos. Buenos hábitos, fíjate que hasta el sentido del humor se va cultivando. Hay gente que el sentido del humor está como torcido, que solamente las cosas soeces, feas, diríamos, de doble sentido, son las que les causan risa, ¿no? Y las otras les parecen aburridas, y eso se debe no a que una cosa sea aburrida y la otra no, sino al hecho de cómo está mi espíritu. Entonces, probablemente una persona que ya ha avanzado espiritualmente, esos chistes de doble sentido, esas cosas soeces que tal vez cuando estaba en el mundo le daba risa, ahora no le parecen desagradables y hasta chocantes. Y lo otro sí le parece, porque es la pureza del espíritu, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver cómo lo explica el santo. El santo lo dice así. Estamos en el capítulo 26, como decíamos, cómo debemos hablar y especialmente cómo hablar de Dios. Dice así el santo: la lengua. Para conocer el estado de salud de algunas personas, los médicos le examinan la lengua. De la misma manera, nuestras palabras describen bastante bien cómo es el estado de nuestra alma. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 37. Habla, joven, para que yo logre conocer cómo eres, decía el sabio Sócrates, a quienes le pedía que lo dirigiera. Y Jesús afirmaba, aquí está Mateo 12:37, de la abundancia del corazón habla la boca. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Esto tiene una gran sabiduría y es importante que lo tomemos. Miren lo que dice la otra parte. Filotea, alma creyente. Así cuando sentimos algún dolor, llevamos nuestra mano hacia el sitio del cuerpo que nos duele. Así llevamos nuestra lengua a hablar de lo que nos interesa. Si verdaderamente sientes interés por Dios, hablarás de Él, en casa y fuera de ella. El Salmo 36 dice: la persona buena habla con sabiduría y explica lo que más conviene para el alma. De esta manera es un elemento muy, muy importante para nuestro discernimiento. Entonces, algunas personas creemos que hemos avanzado espiritualmente y no nos damos cuenta de esto si tan pronto a la primera oportunidad que tiene, suelta todo eso que tiene por dentro y que sorprendería a otros, ¿no? O son personas que guardan la compostura en ciertos lugares, pero no porque tenga el corazón limpio, sino porque tiene cierta educación y control de sí mismo, pero tan pronto tiene la oportunidad en un lugar condesciente que no lo están viendo o tiene otro ambiente, suelta de su boca como si fuera una cañería. Entonces ahí vemos que no se trata de disimular, aparentar, sino de ver realmente por qué hago eso y sanarlo, para hasta el tal punto de que yo pueda de manera natural tener conversaciones puras, conversaciones sanas, conversaciones edificantes, que no sea algo que tengo que pensarlo, planificarlo o estar controlándome, sino que fluye del corazón, como dice la palabra, que de tu interior brotarán ríos de agua viva, dice el Señor, ¿no? Entonces esto es muy importante. Muy bien, vamos a la primera pausa musical y después continuamos con este interesante tema de la Filotea de San Francisco de Sales. Voluntad.
Muy hermanos, estamos de vuelta en su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida Devota o Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos en la tercera parte, en el capítulo, específicamente en el capítulo 26, con el tema cómo debemos hablar y especialmente cómo hablar de Dios. Entonces vamos a seguir hablando de este tema interesante que muchas veces nosotros trivializamos y que tiene gran repercusión en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el santo. Dice el santo, como las abejas. Estos animalitos no fabrican sino miel con su pequeña boca. Así debería tú hacer con tus labios. Solamente fabricar palabras que sean provechosas para tu alma y la de los demás, alabanzas y bendiciones para Dios y palabras amables y provechosas para los que te escuchan. Dice que San Francisco de Asís, cuando pronunciaba el nombre de Jesús, sentía en sus labios un sabor como de la más sabrosa miel. Miren, hay un santo que decía que porque Dios para qué nos creó la boca. Entonces, obviamente aparte de los usos biológicos típicos que para comer y demás, el gran don que nos otorgó Dios a nosotros es el poder comunicarnos a través de las palabras. Pero también las palabras hacer realidades inmateriales que tienen que ver con nuestra espiritualidad, dicen mucho de nosotros. Entonces, un aspecto muy importante es recordar que nuestras capacidades tienen que ser usadas correctamente. San Pablo llegó a decir que no salga de usted ninguna palabra mala, ni nada de temas de fornicación, de doble sentido. Eso dice San Pablo, que entre ustedes ni se mencione. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente hay que tener muy presente que las palabras entre los seres humanos tienen valor y tienen una potencialidad. Fíjese, cuando sus palabras se hablan con el corazón, tienen un efecto en los otros. Igual, cuando sus palabras se hablan con sinceridad, es una oración a Dios. Cuando se hace, es una comunicación con el Señor de señores, con el Todopoderoso, imagínense. Entonces, la comunicación, aunque pareciera que fuera algo sin importancia, tiene su valor. Entonces, ¿cuántas personas han cometido cosas malas o han hecho actos heroicos de virtud gracias a las palabras que han escuchado en uno u otro sentido? Entonces no se trata de que disminuyamos la capacidad que puede tener y la responsabilidad que tenemos que tener con respecto a las palabras. Por eso el Señor nos decía que vamos a ser juzgados por nuestras palabras, porque no solo denotan lo que tenemos en nuestro interior, sino que tanto hicimos bien o mal. Imaginemos una persona que es capaz de esgrimir un buen discurso, unas buenas palabras estimulantes a sus hijos, por ejemplo, a un amigo o a personas cercanas para que hagan lo correcto. Qué obra más buena, y que los estimule y los convenza de hacer lo virtuoso y lo correcto. Pero asimismo, lo contrario, una persona que use sus capacidades, su don de inteligencia, elocuencia y demás para convencer a las personas que dejen de creer en Dios o dejen de hacer lo bueno o que practiquen el vicio. ¿Cuántas personas se convierten en grandes promotores del vicio? Lo defienden, gritan a los cuatro vientos que el aborto es bueno, que tiene malo el sexo indiscriminado, que malo tiene tomar sin ningún control, que malo tiene dejarse llevar por los instintos, que hay que vivir una sola vez, y personas que son promotores y podríamos llamarlo predicadores de esa mala vida, y que están usando sus palabras. Así que ahí entramos en el tema de la conversación. Entonces, como nosotros sabemos que eso es un poder y es una realidad, nuestras conversaciones tienen que ser medidas
en ese sentido. Cuando los demás me escuchan, tengo que prever que debo edificar. Y eso no se trata de que usted tiene que estar hablando todo el tiempo de la Biblia, o todo el tiempo está predicando, todo el tiempo está catequizando, que no puede hablar de otros temas. Usted, efectivamente, claro que sí. Lo que debe preocuparse es de que lo que usted hable sea edificante al otro, que lo ayude para el bien, y tener mucho cuidado de no esgrimir temas que puedan traer mal. Por ejemplo, un hombre prudente, por ejemplo, tiene que tener mucho cuidado con los halagos que le hace a las damas, porque unos halagos mal hechos, sobre todo cuando usted es casado o la otra persona es casada, puede provocar sentimientos en la otra persona indebidos y la puede llevar a pecar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo que es indebido, ¿no? Que está más allá, ¿no? Igual que comentarios de doble sentido que usted puede estar provocando en otros pensamientos indecorosos, ¿no? Pensamientos impropios. Entonces efectivamente, por eso le estoy hablando de que lo importante que es tener ese cuidado. Entonces, miren lo que el santo nos hablaba, de que nos comparaba a nosotros como las abejas, ¿no? Que producen miel, ¿no? Miel dulce, miel que es saludable, miel que incluso cura algunas infecciones. Entonces, ese ejemplo muy bueno nos presenta lo importante y lo que debemos tener muy presente en no pensar que solamente los actos tenemos que vigilarlo, porque hay gente que probablemente no está cometiendo actos diríamos impuros o actos pecaminosos, no lo está haciendo, pero lo está fabricando en la mente de los demás con la manera como me habla. De esta manera, entonces, vemos que el santo nos está explicando de que parte del camino a la devoción es vigilar lo que digo y cómo lo digo. Los temas que trato tienen que ser parte de mi examen de conciencia y también, ¿por qué no?, de mis confesiones. ¿Cuántas veces nos hemos confesado por haber sido imprudente con la lengua? Generalmente nos confesamos de que hablamos mal, murmuramos de otras personas. Sí, probablemente eso es muy común, pero muy pocos probablemente muy pocos de nosotros confesamos la imprudencia al hablar o el abordar esos temas de manera descuidada. Entonces, importante también, otro aspecto es la edificación. No solo se trata de hablar buenos temas, sino tener la capacidad de edificar al prójimo. Edificarlo también significa saber solidificarlo. ¿Con qué? Con nuestro reconocimiento, con nuestro amor, con nuestro elogio, porque cuantas personas también caen en la autoestima, caen en una situación de autodenigración. ¿Por qué? Porque quienes lo denigramos, su prójimo empezó a denigrarlo, a burlarse, a sacarse los defectos, a sacarle cada vez que se equivoca, a magnificar las cosas que puede tener que corregir. Entonces, ¿qué hace? Estamos aplastando la autoestima, el respeto que puede tener la otra persona, aniquilándola. ¿Por qué? Porque usando las palabras o teniendo ese mal hábito de no ver lo positivo, no reforzar lo positivo, sino simplemente ver lo malo y golpearlo con todo. Entonces, este aspecto de la caridad que también el santo nos regala y nos explica, de que la edificación, las palabras provechosas, las palabras que estimulan, que ayudan, que edifican, son cosas que también debemos vigilar. En resumen, nos está hablando en esta primera parte el santo de cómo hablar, qué temas hablar, de qué forma vigilar la edificación, vigilar que si estamos cayendo eso y saber de que cuando no lo hacemos bien es que es una enfermedad del corazón que tenemos que empezar a purificar a través de que del ayuno, de la abstinencia, de la oración, de la limosna, las armas espirituales que nos da la Iglesia, de la comunión frecuente, de la confesión frecuente. A través de esos medios nos podemos ir purificando el alma para que poco a poco ese mal aliento de las malas palabras, de los malos temas, de
esa costumbre de desedificar, sino de destruir, se va a ir desapareciendo de nosotros. Muy bien, hermanos, dicho esto, ya se nos acabó el tiempo de esta segunda parte. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y después vamos a la parte final de este interesante programa. Arrasando las
Hoy, hermanos, estamos de vuelta en su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad o Vida Devota de San Francisco de Sales. Estamos en la tercera parte, en el capítulo 26, cuyo título es ¿Cómo debemos hablar? Y especialmente ¿Cómo hablar de Dios? Vamos ahora a la parte final del programa, que ahora nos habla. Recuerden que el tema era cómo hablar en términos generales, pero también cómo hablar de Dios, ¿no? Miren lo que dice el santo con mucha sabiduría, porque a veces somos bastante descuidados y muchas veces cuando tenemos a tiempo en la iglesia, en vez de aumentar la reverencia y el respeto hacia Dios, lo vamos disminuyendo y creemos que el trato asiduo, confiado con el Señor, en vez de aumentar el respeto, creemos que la confianza es igual a irrespeto. Y nada más equivocado. Mire lo que dice el santo. Hablarás de Dios como de Dios. O sea, con gran respeto y veneración, sin querer aparecer como persona que sabe mucho acerca de Él, ni como predicando a los otros, sino con admiración, gratitud, amabilidad y humildad. Como la esposa del Cantar de los Cantares, que depositaba en cada oído que le escuchaba la dulzura de sus palabras. Así debe ir dejando en los oídos de quienes te escuchan palabras que lleven a amar más al buen Dios, a agradecerle sus favores, a temer, a ofenderle y a admirar su inmenso poder y su infinita misericordia. Este es un oficio propio de ángeles y es increíble el buen efecto que puede producir las palabras llenas de veneración y amor acerca de nuestro Señor. De las cosas de Dios no hable nunca por chistes o entretenimiento, sino siempre con gran respeto y veneración. Y jamás pronuncie su santo nombre sin respeto y reverencia. Nada de andar diciendo para Dios que sí, etc. Y nunca emplees una frase de la Santa Biblia por chiste o sin fin muy serio y devoto. Algunas personas viven repitiendo palabras santas, pero sin devoción y sin atención, y se creen gente devota, pero en realidad no lo son. Termina el capítulo con una frase, dice, dime y de qué hablas, dime cómo y de qué hablas, y te diré cómo y qué eres. Bueno, aquí esta frase y este tema tiene gran connotación con nosotros. Muchas veces nosotros equivocamos el hecho del amor que Dios nos tiene, de la confianza que hay que tener en Él, de la cercanía que debemos tenerle, con el irrespeto, el perder las proporciones. Y eso es lo que el santo nos está tratando de recalcar. Hay personas que incluso estamos hablando no de paganos o impíos o gente que está alejada de la iglesia, sino estamos hablando de gente de iglesia. Efectivamente, hay una serie de colección de chistes que hacen sobre personajes bíblicos, sobre acontecimientos bíblicos. Entonces el santo nos está recomendando que tengamos cuidado, tengamos prudencia, porque estamos hablando de personajes que recoge la Biblia y que merecen nuestro respeto, y también la palabra de Dios, que no debe ser usada por motivos de chiste, de bromas, ¿no? O de sarcasmo. Sabemos que hay gente que lo hace, inclusive estamos hablando de religiosos y de curas, pero pienso que es un sano consejo del santo el tener ese trato respetuoso hacia Dios y hacia las cosas que tienen que ver con Él. Eso también implica no solo la Biblia y las cosas sagradas como los sacramentos, lo que dice el texto bíblico, los personajes bíblicos, sino también lo que tiene relación con Él, ¿no? La Santa Madre Iglesia y lo que tenga que ver con ella, ¿no? Inclusive las personas que están en el orden sagrado, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces el hecho
de que inclusive, y eso voy a hablar con mucha claridad, el hecho que inclusive algunos mismos clérigos no sean conscientes de su propia dignidad o no se comporten a la altura, no significa que nosotros nos vamos a edificar a nosotros o vamos a edificar a otros resaltando eso o simplemente utilizando este mal comportamiento para denigrar la dignidad propia del Estado, del pastor, de aquel al que Dios llamó para cumplir una función, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que seamos objetivos con la verdad. Eso no tiene nada que ver que por el respeto que le tengo entonces no veo nada. No se trata de eso. Se trata del tema de la edificación, que es lo que estábamos hablando. Entonces, ¿de qué le edifica a usted agarrar, por ejemplo, si su párroco no es muy digno, por decirlo así, y no tiene un comportamiento adecuado, entonces usted va a procurar denigrarlo lo más posible, hablar y aunque esté hablando con verdad, usted no está edificando a nadie, ni a sí mismo ni a otro. Entonces, eso es la prudencia que tenemos que tener. Si usted tiene que hablar con la verdad, bueno, háblelo con quien debe hablarlo, probablemente con el superior, y decirle las verdades de lo que usted conoce, ¿no? Para que se dé una corrección, pero el resto no le edifica. Al contrario, le disminuye el respeto. Es como alguien decía, ¿no? Después que ya me enteré que este sacerdote, ¿cómo puedo participar en la misa con fe? Es una persona que ya no puede vivir bien la misa o no le va a solicitar un sacramento. ¿Por qué? Porque usted se encargó de denigrarlo. Y esto es un tema muy delicado porque efectivamente hay gente que cuando nos escucha hablar así piensa que estamos hablando de apadrinar. No, y 1000 veces no. No estoy hablando de que hay que apadrinar o esconder o no decir la verdad. Lo que estamos hablando acá es de la prudencia y el respeto que hay que tener, ¿no? Entonces estamos hablando del orden sagrado, pero también la forma, cómo nos hablamos. El otro aspecto que quisiera destacar en estos minutos es que a todos nosotros nos va a tocar, aunque no seamos predicadores o catequistas, al menos a un amigo, al menos a la esposa, al menos al hijo o a la hija, vamos a tener que hablarle de Dios. Esto es nuestro deber. Y sin ser grandes teólogos, que tengamos cuidado que cuando hablamos de Dios lo hagamos como dice el santo, con amor, con devoción, con respeto. Y nada de caer en la manipulación. ¿Ve? A veces algunos padres, y lo digo yo, padres y madres, caemos en el grave error de que en vez de nosotros disciplinar a los hijos, entonces usamos a Dios. Es que Jesús está enojado contigo. Es que Jesús, si haces esto, no te va a querer. Es que Dios tal cosa. ¿Quién somos nosotros para decir qué Dios hace o no hace? Lo único que podemos hacer nosotros es ser objetivos en cuanto a lo que dice la revelación o que enseña la Iglesia. De acuerdo a eso, explicar. Pero ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién puede decir que Dios piensa esto o lo otro, o está enojado con esto, o hablar en nombre de Dios? Y muchas veces algunas personas, incluso predicadores, caen en eso. Y Dios está de tal forma, o Dios está muy molesto, o Dios no quiere saber nada de esta sociedad. No deberíamos hablar así, aunque sabemos que a veces por la emoción o por la forma de predicar podemos caer en esto, pero eso es peligroso. Tenemos que hablar con Dios, de Dios con todo el respeto y no pensando que sabemos mucho de Él. Mira que la Iglesia incluso llega a enseñar de que Dios es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y hay personas que porque han leído algunos textos bíblicos ya creen que saben el pensamiento de Dios o la forma de actuar de Dios o conoce qué es lo que Dios va a hacer o no va a hacer, ¿no? Entonces realmente esto es presuntuoso. Entonces cuando hablemos con Dios, de Dios, hablemos con prudencia, usando lo que enseña la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, conforme a lo que dice la revelación, explicando, mira lo que enseña la Escritura y de esto yo interpreto de esta manera, o yo pienso que la mejor manera de seguir a Dios o de actuar de tal o cual manera sería esto, ¿no? Esto es muy importante para que no tomemos el nombre de Dios en falso y hablemos con respeto y reverencia, ¿no? Entonces vemos que es un acto de prudencia y mucho cuidado, porque podemos hacer que no solo
niños, jóvenes, incluso adultos, empiecen a tomar la antipatía a Dios porque nosotros estamos haciendo que Dios diga lo que nos está diciendo, o que Dios hagamos pensar a nosotros que Dios es de tal o cual manera, o que va a actuar de tal o cual manera, cuando no es cierto. Ninguno de nosotros, nadie puede atribuirse que sabe lo que Dios piensa o va a hacer o no va a hacer. Lo más que podemos hacer nosotros es pedirle que nos ilumine para decir las cosas de la mejor manera y que nos dé la sabiduría para explicar a los otros lo que nos enseña la revelación. ¿Para qué? Para amarle más y servirle mejor. Entonces, prudencia cuando hablamos acerca de Dios, prudencia cuando hablamos en temas generales. Entonces, lo que sale de nuestra boca hay que ser muy bien discernido por cada uno de nosotros. Quiero cerrar repitiendo el texto de Mateo 12:37. Cuando hagamos nuestro examen de conciencia, cuando vigilemos nuestra forma de hablar, recordemos lo que Jesús nos enseña. De la abundancia del corazón habla la boca. Por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes. Ha estado acá, feliz, compartiendo con cada uno de ustedes, su hermano Roquel Cárdenas. Y nos vemos próximamente en otro programa de la Filotea de Iniciación a la Vida Devota del Doctor de la Iglesia San Francisco de Sales. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.